Saludos amigos, hoy quiero compartir contigo acerca de la segunda venida de Jesucristo. Jesús, ¿verdad? Antes de irse de esta tierra, Él dijo a sus discípulos que se iba a preparar un lugar, pero que Él iba a volver y los iba a tomar para que donde Él estuviera, sus discípulos por toda la eternidad estuvieran con Él. Ahora, ¿cuándo va a volver Jesús? Bueno, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie, solamente Dios. Pero fíjate que el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que nosotros no estamos en tiniebla para que ese día nos sorprenda. Nosotros tenemos una luz que es la luz de la palabra de Dios. Y Dios ha dejado, ¿verdad?, registrada en su palabra señales que van a acontecer antes de que Jesús regrese. Cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo, no estamos hablando de una cosa incidental, no estamos hablando de una doctrina que ocurra por casualidad en la Biblia, sino que es una doctrina muy importante. De hecho, en el Antiguo Testamento, la segunda venida de Jesucristo se menciona 1200 veces. En el Nuevo Testamento hay más de 300 profecías que están hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y escuche bien, después de la salvación, bueno, esto es tremendo, después de la salvación, la segunda venida de Jesucristo es la doctrina que más se nombra en la Biblia. Entonces, si Dios le da tanta importancia a este tema, si Dios lo menciona tantas y tantas veces en las Escrituras, nosotros, ¿verdad?, no podemos pasar por alto esta enseñanza bíblica. Vivimos en un mundo que quiere conocer el futuro. Por eso, ¿verdad?, existe tanto adivino, tanto astrólogo, tantos pronosticadores que sistemáticamente ellos se equivocan. Porque, amigos, lo único que puede, ¿verdad?, acertar con seguridad el futuro es la palabra de Dios, la Biblia. Es la única que 100% puede adelantarnos lo que va a acontecer. Muchas veces la gente dice que la Biblia está actualizada, pero la Biblia no está actualizada. La Biblia está adelantada, ¿verdad? La Biblia encaja con los periódicos, con los titulares de los periódicos de hoy, pero la Biblia también encaja con los titulares de los periódicos de mañana, aunque aún no hayan sido escritos. Amigo, escuche, el único que es capaz de escribir la historia antes de que acontezca es Dios. Y los discípulos del Señor Jesús le preguntaron: ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo vas a volver de nuevo? ¿Cuándo será el final de los tiempos? Y bueno, ahí Jesús comienza en Mateo 24 a darle las señales antes de que Él regrese. Yo brevemente, ¿verdad?, voy a mencionar algunas, hay muchas, pero yo voy a mencionar algunas brevemente. Una de las señales que Jesús dijo que acontecería es los engaños. Mateo 24 dice 4-5, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice, los engañadores y los engaños será una de las señales de los últimos tiempos. Gente que engañan, gente lianta en cuanto a la verdad de la palabra de Dios, gente que mienten sistemáticamente y no mienten más porque duermen, ¿verdad? Jesús dice que los engaños será una de las señales. El apóstol Juan en una de sus cartas también dice, primera de Juan, capítulo 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, Juan dice: no busquen a otro Cristo, no busquen a otro Salvador, no busquen a otro Jesús, porque Jesús ya ha venido. Miren, en los últimos 50 años, es increíble, más de 1100 personas, más o menos relevantes, a ellos han dicho que son Jesucristo. Ellos han dicho que son los salvadores del mundo. Uno de ellos fue el surcoreano llamado Sun Jong-moon,
Y este hombre decía que Cristo había fracasado en su misión y que él era el enviado de Dios que venía a solucionar los problemas del mundo. Bueno, este hombre ya murió en el año 2012, ¿verdad? Pero aún siguen habiendo muchos locos, mucha gente que están proclamando esa mentira de que ellos son Jesucristo. No solamente los engaños. El Señor Jesús también dijo que antes de su venida había otra señal que se iba a cumplir, y es la difamación. En Mateo 24:9 dice Jesús: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora Jesús, ¿verdad?, le está hablando a los creyentes. ¿Sabía, amigo, que este mundo tiene lugar para cualquier religión? De hecho, al mundo el sincretismo le gusta, ¿no? Le gusta, cualquier religión es buena. Este mundo, ¿verdad?, no tiene problema con las religiones. De hecho, hay miles de religiones. Este mundo tampoco tiene problema con el Jesús que nació en Belén de una virgen. El mundo tampoco tiene problema con el Jesús que hacía milagros, o con el Jesús que multiplicaba los panes y los peces y le daba de comer a los pobres. Ahora, este Jesús tiene problema con el Jesús que vino a denunciar y a reprender las obras del diablo. Este mundo tiene problema con el Jesús que está en contra de la mentira, en contra del adulterio, en contra de la borrachera. Este mundo tiene problemas con el Jesús que está en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, en contra del racismo, de la envidia, de la soberbia, de la concupiscencia, del orgullo. Con ese Jesús sí tiene problema. Y amigos, si tú amas a Jesús y vives para Jesús, recuerda esto: este mundo va a caer sobre ti como un martillo, y toda la artillería del infierno va a apuntar contra ti. El apóstol Pablo lo dijo: si alguno quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. Y a lo largo de los siglos siempre ha habido persecución. Pero la Biblia enseña que antes del regreso de Jesucristo, esa persecución va a incrementar. Esa persecución se va a redoblar. Pero recuerda, en medio de la persecución, las palabras de nuestro Dios. Dios dice: no temas ni desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y para terminar, la tercera y última señal, ¿verdad? Ya le he dicho que hay muchas, pero por ser breve, es que el Evangelio sería, dice Jesús antes de su regreso, el Evangelio sería predicado a todas las naciones. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Bueno, esto era imposible siglos atrás. Pero en estos momentos, fíjense, este mismo pensamiento que yo estoy compartiendo podría llegar a cualquier rincón del mundo a través de internet. Hoy en día, a través de la radio, la televisión, internet, la literatura, el Evangelio ha llegado, amigo, a todas las partes del mundo. No es que haya llegado a todas las personas, pero sí ha llegado, que es lo que Jesús enseñó, a toda tribu, a toda raza, a toda nacionalidad. El Evangelio ha llegado. Ya hace años atrás, el predicador Billy Graham, desde el Caribe, lanzó una campaña que llegó a todos los rincones del mundo vía satélite. Amigos, el Evangelio ha sido predicado. Esta era otra señal. Jesús dijo: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dice: y entonces vendrá el fin. El fin se acerca, el fin, estamos ahí a las puertas, estamos, ¿verdad?, en la recta final antes de la venida de Jesucristo. Y Jesús, la palabra de Dios dice: el Señor, dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Lo que está frenando la venida de Jesucristo es la paciencia de Dios. Dios está esperando que los hombres se arrepientan de sus pecados, que dejen sus pecados, que vengan a Jesucristo y reciban la salvación que solamente, amigos, se encuentra en Jesucristo. Estamos en el tiempo final. Algunos dicen, ¿cuándo va a venir Jesús? Y otros dicen, yo sé cuándo va a venir. Dicen, va a venir antes de la gran tribulación. Otros dicen, no, antes no, vendrá en medio. Y otros dicen, no, ni antes ni en medio, va a venir después. Pues, amigo, en vez de especular tanto sobre ese asunto, hay algo que tenemos que estar todos de acuerdo. Y es lo que Jesús dijo. Tenemos que estar velando, orando y guardando la palabra de su paciencia. Recuerda, tenemos que estar velando, orando y guardando la palabra de su paciencia. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. No es cuestión de tener una religión. No es cuestión de decir yo soy de forma nominal cristiano. Es cuestión de hablar, de vivir y de pensar como Jesucristo lo hizo. De hecho, la Biblia dice que el que dice que permanece en Jesús debe de andar como Él anduvo. Así que, amigo, hermano, Maranata, Cristo viene pronto. Te animo a que sigas buscando el rostro de Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima. Un abrazo.